Econovisión, tu noticiero, transmitiendo en la emisión del 26 de mayo, siendo las 6 en punto. Buenas noches, bienvenidos a su noticiero Economisión. En la noche de hoy realizaremos un análisis macroeconómico sobre Colombia. En esta noche nos acompaña la economista y política colombiana Yurani Ñáñez Muñoz y la economista y profesora Karen Pechené, quien lleva más de 20 años realizando su carrera. Me gustaría iniciar con un análisis sociodemográfico sobre Colombia y para esto quiero invitar a la economista Karen a que nos cuente un poco sobre el tema. Adelante, Karen. Colombia es el quinto país más extenso de Latinoamérica. Limita con 5 países y con 2 océanos, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Tiene una gran biodiversidad y lo cruza toda la cordillera de los Andes. Según el Departamento Nacional de Estadística ANE, la tasa de crecimiento poblacional es de 1.4%. Para el año 2018 éramos 48.258.494 habitantes. Para el año 2019, 49.395.678. Y para el año 2020, 50.372.424 habitantes. Población total. Hombres y mujeres. En hombres 24.594.882 y en mujeres 25.777.542. Población. Se concentra en zona urbana y zona rural. Zona urbana por 38.293.939 y zona rural 12.978.485. Tenía una tasa de analfabetismo de 5.04%, es decir, que el 5.04% de su población es analfabeta. Del analfabetismo, en este caso la población que no sabe ni leer ni escribir, se debe generalmente a la falta de enseñanza. Esta población está en mayores de 15 años, ya que menor de 15 años se considera como personas en proceso de aprendizaje. La tasa de natalidad es de 1.95% con estimación de nacimientos de 777.000, una tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes de 15.38 para el año 2020. Tenemos la esperanza de vida al nacer por sexo. Para las mujeres en el año 2020 fue de 80 años, para los hombres 73.6 años, es decir que las mujeres vivimos más en Colombia. Desempleo, tasa y sus indicadores. La siguiente tabla muestra 3 indicadores. La tasa global de participación, que es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Tenemos la tasa de ocupación, es la relación porcentual entre la población ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar, y la tasa de desempleo, que es la relación porcentual entre el número de personas que está buscando trabajo y el número de personas que integran la fuerza laboral. Tenemos en esta tabla que para el año marzo 2020 y marzo 2021 la tasa global de participación fue de 59.2 y para el marzo 2021 de 60.3. La tasa de ocupación para ambos periodos fue de 51.7 y para la tasa de desempleo para marzo 2020 fue de 12.6 y para marzo 2021 lo tenemos en 14.2%. Población en edad de trabajar. En el trimestre de enero-marzo 2021, el 39.3% total de la población en edad de trabajar se encontraba inactivo, presentando un aumento de 0.9 puntos del periodo anterior. Aquí tenemos desagregado por sexo, para los hombres fue de 50.3 y para las mujeres de 39.3%. Tenemos también la tabla de coeficiente del Gini 2012-2019. Colombia es un país con alta desigualdad. Para un total nacional, el coeficiente de desigualdad de ingreso en Colombia para el año 2019 fue de 0.526. Registra una brecha de 12 puntos de desigualdad con Uruguay, que está por 0.419, el país con menor desigualdad de la región. Tenemos también impuestos, salud, educación y el sistema de gobierno. En impuestos tenemos impuestos nacionales, impuestos departamentales. En los impuestos nacionales encontramos el impuesto al valor agregado, conocido como IVA, el 19%, impuesto de renta para las empresas, que son condiciones del estatuto tributario, tiene una base gravable en UETs, la unidad de valor tributario. Tenemos también contribuciones de seguridad social, en este caso salud, pensión, ARL.
de las cuales la salud y la pensión los colombianos aportamos un 4% de nuestro salario y el 100% lo aporta en ARL las empresas y el restante de salud y pensión lo asumen las empresas. También tenemos el gravamen a los movimientos financieros, el 4 por mil, que es un impuesto sobre las transacciones financieras. El impuesto a la riqueza también en el estatuto tributario, aranceles y tarifas, impuesto al consumo, impuesto a la gasolina y ACPM, impuesto al carbono, el impuesto al timbre. Tenemos impuestos departamentales, el ICA, el impuesto de industria y comercio, impuesto predial, impuesto al alcohol, cigarrillos y loterías, impuesto sobre tasa a la gasolina, impuesto a vehículos, impuesto de registro y otros. Salud. La estructura del sistema de salud en Colombia está por el ente del Estado, los aseguradores y los prestadores. La función del Estado es la coordinación, dirección y control. Las entidades son el Ministerio de Salud, Protección Social, Comisión de Regulación Social en Salud. Las aseguradoras, entidades privadas encargadas de asegurar a la población, actuar como intermediarias y administrar los recursos que provee el Estado. Las entidades promotoras de salud EPS y administradoras de riesgos laborales ARL. Las prestadoras presentan los servicios a los usuarios para la recuperación en salud y sus enfermedades, que son las instituciones prestadoras de servicio IPS, como están las clínicas y laboratorios. En Colombia, como lo establece la Ley 100, presentada por el expresidente Álvaro Uribe, tenemos dos grandes regímenes, el régimen contributivo y el régimen subsidiado. En el régimen subsidiado tenemos a todas las personas que no tienen la capacidad económica para pagar su salud. Y en el régimen contributivo tenemos los empleados del Estado, los trabajadores que tenemos un salario mínimo que podemos aportar de nuestro salario un porcentaje para la salud. Según esto se iba a reformar con la ley 010, que es la reforma a la salud, toda la estructura de salud que tenemos actualmente, pero no cumplía las condiciones establecidas que garantizara una salud a los colombianos. Educación. La educación, el sistema educativo en Colombia lo conforma la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica primaria, que son 5 grados, secundaria 4 grados, la educación media 2 grados y el título de bachiller, la educación superior y la educación de talento y trabajo. Tenemos universidades y colegios públicos, tanto universidades y colegios privados. En los públicos se paga un porcentaje dependiendo del estrato social. El gobierno nacional anunció que a partir del segundo semestre del año 2021 la educación pública va a ser gratuita para universidades técnicas y tecnológicas. El sistema de gobierno colombiano tiene un sistema de gobierno que es un Estado unitario, social y democrático de derecho. Está dividido en 32 departamentos. El gobierno colombiano maneja 3 ramas: rama ejecutiva, rama judicial y rama legislativa. En la rama ejecutiva encontramos la presidenta, que en este caso es el presidente Iván Duque, vicepresidente y ministros. En la rama judicial, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de Adjudicatura, tribunales y juzgados. Y en la rama legislativa tenemos el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Muchas gracias por su análisis, economista Karen, pero ahora me gustaría hablar un poco más sobre el perfil nacional económico que tiene Colombia. Y para esto me gustaría escuchar las palabras de la economista Yurani. Buenas noches, Rosa. Muchas gracias por la invitación. Iniciaremos hablando un poco del sector real. En el año 2019, el PIB nominal creció un 3,3%. Con respecto al año 2018, el cual se trató de una tasa de 7 décimas por encima del valor del año 2018, que fue del 2,6%. Colombia en el punto número 42 del ranking de los países que se reducen a 196. En el año 2021, según las estimaciones que se tenían sobre los aspectos culturales, políticos y pandémicos, se esperaba que para el 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 6,6%, como lo comunicó el Ministerio de Hacienda el día 26 de junio de 2020.
Interesante información que nos aporta sobre el PIB nominal. Pero economista Yurani, ¿usted nos puede hacer el favor de explicarnos el PIB real a través de una gráfica? Sí, claro. Bueno, la gráfica que está en pantalla nos muestra el crecimiento del PIB real de 2003 a 2021. Pero vamos a tomar los 3 últimos años. En el año 2019, el PIB real tuvo un crecimiento de 3,3%, el cual lo podemos ver, el cual se encontraba en una desaceleración del PIB, en crecimiento de largo plazo. En el año 2020, el PIB real tuvo un crecimiento de 3,5%, el cual ya se encontraba con proyecciones. Y en el año 2021, el PIB real es de 3,5%, según podemos ver en la gráfica. Y hablando de pandemias y crisis políticas por estos tiempos, el ingreso per cápita para el año 2019 fue de 6.428,676 expresado en euros. Y para el año 2020 fue de 4.718, arrojando una diferencia entre estos 2 años de 1.016 euros. Esto se dio pues básicamente gracias a la pandemia, ¿no es cierto? Sí, es claro, y también hubieron otros factores afectados, como lo es la demanda agregada. Así como el factor consumo, ¿no? Donde en el año 2019 los hogares colombianos gastaron cerca de 727 millones de pesos, lo que significó que decidieron gastar un 6% en términos reales. Exacto, y para el año 2020 se registró una caída de 6,7% frente al comportamiento registrado en el año 2019. El mismo año, el gasto en bienes básicos aumentó al 20%. Y para el año 2021, el consumo arroja una cifra de contracción del 21% comparado con el 20% que tú acabas de dar, dando como resultado que hasta el momento la variación en el consumo sigue caída con un 22%. Pero mi pregunta es, ¿cómo se dio el factor de la inversión en Colombia en estos años del 2020 y 2021, siendo una época tan crítica? Aquí hacemos un análisis desde el año 2019, un año menos del 2020, para poder entender la trayectoria. En el año 2019, la llegada de inversión extranjera directa a Colombia creció un 25,6%. y alcanzó los 14.493 millones de dólares. Imagínate, su mayor nivel desde el 2014. Según datos de la balanza de pagos del Banco de la República, el flujo de inversión en todo 2019 es superior a 2.958 millones de dólares a lo recibido en 2018. Durante el año 2020, la inversión extranjera directa que llegó a Colombia sumó 7.690 millones de dólares, lo que representó una caída de 46% frente al año 2019, cuando la cifra había cerrado en 14.314 millones de dólares. Y para el año 2021, el Banco de la República informó que la inversión extranjera directa en Colombia durante el primer mes de 2021 fue de 592,9 millones de dólares, lo que representó una disminución del 54,3% en comparación con el mismo mes del 2020, cuando fue de 1.300,1 millones de dólares. Así terminó el año 2021. Economista Yurani, leyendo un poco e informándome más sobre la situación, encontré que el gasto público en el 2019 disminuyó en 5.943 millones, con un porcentaje del 6,06 hasta un total de 92.069. Esto supone una cifra que el gasto público para el 2019 alcanzó el 31,88 del PIB, una caída del 2,78 puntos respecto al 2018, cuando fue del 34,066% del PIB. También encontré que en el año 2020 el ministro de Hacienda dijo que entre marzo y agosto se destinaron 28,01 billones para la atención sanitaria y económica, que fue por la pandemia. Detalló que para iniciar también este año destinaría alrededor de unos 24,9 billones en gasto público, también para seguir atendiendo a la pandemia.
Así es, en su consulta, en su información es correcto, igual que para el año 2021. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, pues nos dijo que el 49% del PGN será financiado por ingresos corrientes, el resto por fondos especiales y establecimientos públicos. En la presentación del proyecto propuesto, el mismo Carrasquilla manifestó que la inflación en este año es de 2,4%, para el año 2021 será del 3%. Sostuvo que la devaluación de este año es de 20,6% y para el año 2021 será de 5,4%. Asimismo, señaló que el PIB en este año es de 5,5% y se espera un incremento para el próximo año de un 6,6%. Bueno, y para continuar con nuestro análisis macroeconómico sobre Colombia, a continuación miraremos unas gráficas. Política Monetaria 2019. La Junta Directiva del Banco de la República determina la tasa de interés de intervención en 4,25%, según nos muestra el gráfico. Política monetaria y tasa de interés. En el escenario central se incluye una menor tasa de interés real neutral como consecuencia de una revisión de la tasa de interés real neutral de los Estados Unidos. La tasa de interés de política se mantendrá en 4,25% en 2019. Lo anterior es coherente con el pronóstico planteado en el escenario central del equipo técnico, caracterizado por la persistencia de una brecha de producto negativa, junto con tasas de inflación y expectativas de inflación superiores a la meta, pero que convergen al 3% a finales del próximo año. La inflación bruta de capital fijo se aceleró por cuenta de la inversión en maquinaria, equipo y en otros edificios y estructuras. En el primer caso, la serie descentralizada creció anualmente al 20,6% y reportó el nivel más alto desde 2005. Este comportamiento es consistente con lo que se ha venido observando en las importaciones de este tipo de bienes. Actividad económica. El PIB crecerá a una tasa promedio anual un poco superior al 3% en el horizonte del pronóstico, manteniendo una tendencia gradual de convergencia a su nivel potencial. Las cifras más recientes del DANE, con series desestacionalizadas y ajustadas por efectos calendario, muestran una expansión económica para la primera mitad del año mayor a la contemplada en el informe de política monetaria anterior, con un segundo trimestre que creció a una tasa anual del 3,4%, superior a la prevista, que era 2,9%. Gracias al dinamismo de la inversión en maquinaria y equipo, de las exportaciones y del consumo privado. Dado lo anterior, el pronóstico de crecimiento del PIB para todo 2019 aumentó al 3,2% frente al 3,0% proyectado en el informe anterior. Esta cifra es compatible con un crecimiento de la demanda interna, algo superior al 4%, el cual es mayor a previsto en julio. De confirmarse estas tendencias, la economía colombiana estaría presentando su mejor desempeño desde el año 2014. Crecimiento y demanda interna. En el segundo trimestre de 2019, la economía colombiana se aceleró y creció más que lo previsto por el equipo técnico. Según las cifras corregidas por estacionalidad y por efecto calendario publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, en dicho periodo el PIB registró una expansión anual de 3,4%, superior al 2,9% proyectado en el último informe sobre inflación, y al 2,7% del primer trimestre. En el ámbito del mercado laboral, las cifras más recientes de empleo muestran un mercado laboral que continúa débil, aunque con una tendencia hacia la estabilidad, sobre todo en las áreas urbanas. Estos aumentos se explican por disminuciones mayores en la tasa de ocupación,
que en la tasa global de participación, lo que ha derivado un incremento en el número de desocupados e inactivos. Las cifras de la gran encuesta integrada de hogares del DANE sugieren que el empleo total a nivel nacional presenta una tendencia ligeramente decreciente desde comienzos de año y que el empleo urbano se encuentra estancado en igual periodo. Política monetaria del año 2020. La Junta Directiva del Banco de la República decidió disminuir la tasa de política monetaria a 1/4 punto porcentual en cada una de ellas. En octubre decidió mantener la tasa de interés de referencia en 1,75% según lo muestra la gráfica. Política fiscal 2019. Estimamos que la estrategia fiscal ya empezó a dar resultados en la medida que el recaudo tributario del primer semestre del año está superando las expectativas y se evidencian avances en materia de austeridad del gasto público. Lo anterior permitiría que el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central disminuya a 2,6% del PIB en 2019, sin necesidad de contabilizar como ingresos los recursos por la enajenación de activos. Así, el país continuaría en ajustes fiscales al registrar un déficit inferior al 3,1% de 2018 y al 2,7% que permite la regla fiscal, aunque superior a la meta de 2,4% del PIB planteado en el MFIMP 2019, la cual contempla la venta de activos por 0,6% del PIB en 2019. Mercado laboral. El mercado laboral continúa fuertemente deteriorando y con un empleo formal que no repunta en las ciudades, pese a la importante recuperación de la ocupación en agosto. Las cifras mensuales desestacionalizadas entre mayo y julio mostraban un mercado laboral que, a pesar de registrar crecimientos intermensuales, se estaba recuperando muy lentamente. Actividad económica. En el tercer trimestre, la economía colombiana se habría comenzado a recuperar del choque sin precedentes ocasionados por la pandemia del COVID-19, creciendo frente al bajo nivel del segundo trimestre, pero registrando una tasa de variación anual aún muy negativa. Después de registrar una caída del 15,5% anual en el segundo trimestre, cifras desestacionalizadas y ajustadas por efectos calendario, se estima que el PIB del tercer trimestre se habría caído a una tasa de 9,0%. Así, la flexibilización de las medidas de distanciamiento social, las medidas del gobierno central y los gobiernos locales para sostener el ingreso de los hogares y apoyar financieramente a las firmas, así como las bajas tasas de interés y amplia liquidez suministrada por el Banco de la República, estarían facilitando la recuperación de la actividad económica en el tercer trimestre. Crecimiento y demanda interna. La variación anual registrada para este periodo es equivalente a una caída del 47,6% en términos de variaciones trimestrales anualizadas. Adicionalmente, el DANE realizó una revisión del crecimiento del primer trimestre del 0,4% al 1%. Explica principalmente por mejores resultados en el sector del comercio, reparación, transporte y alojamiento, y el renglón de construcción de obras civiles por el lado de la producción y por las exportaciones según el enfoque del gasto. Estos registros ubican el crecimiento del primer semestre en menos 7,3%, siendo este un desempeño similar al de otras economías de la región y al de algunos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El consumo tuvo su mayor caída desde que se tienen registros trimestrales, siendo el gasto privado en bienes durables y semidurables los segmentos más golpeados.
El consumo de los hogares presentó una caída de magnitud semejante a la del PIB, que es de menos 15,8%, en parte, producto de las medidas de distanciamiento social adaptadas para enfrentar la pandemia y que llevaron al cierre de una importante fracción del comercio de bienes y servicios en el país. Política fiscal del año 2020. En Colombia, para el año 2019 e inicios del 2020, los indicadores económicos mostraban buenas estadísticas y proyecciones macroeconómicas, principalmente en el PIB. Luego de que se presentara una desaceleración al 1,4% en 2017, este crecimiento económico aumentó hasta llegar al 3,3% en 2019, promovido por una sólida inversión y consumo privado. El país mostró el tercer mayor crecimiento en Latinoamérica para el 2018, con un 2,5%, y el más alto en el año 2019, con un 3,3%. Por otro lado, en el 2019, el gobierno nacional llegó a tener el menor déficit fiscal desde los últimos 6 años, y el primer superávit desde hace 7 años. Esto se reflejó en una permanente disminución de la deuda pública año tras año. Asimismo, el mes de marzo de 2020, con la llegada del COVID-19, el paisaje económico se tornó hacia un escenario con mucha incertidumbre por parte de los agentes económicos e impulsó a los encargados de la política económica a tomar medidas que reprimieron la actividad, generando una recesión que hasta el momento ha afectado no solo a Colombia, sino también al mundo entero, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que en 2020 el aumento del gasto público por parte del gobierno para enfrentar la pandemia se debe principalmente a 3 factores. Primero, recursos para atender la salud pública, en un 0,8% del PIB. Segundo, brindarle una mano a la población más vulnerable, que ubica 0,9% en el PIB. Y tercero, medidas para salvaguardar los trabajos y sostener las relaciones comerciales de las empresas, que se ubica el PIB en un 0,8%. Se puede evidenciar que hay una diferencia entre ambos de 2,1 puntuales con respecto al PIB, lo que indica que bajo los parámetros de la regla fiscal vigente no se logra capturar el choque económico generado por la pandemia. Es por eso que bajo los argumentos anteriores expuestos y las particularidades de la crisis actual, por solicitud del ministro de Hacienda se le pidió al Comité Consultivo para la política monetaria del 2021, en las reuniones de noviembre, diciembre y enero, la Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener la tasa de política monetaria inalterada en un 1,75%, como lo muestra el gráfico. Para la inflación del año 2021, alcanzaría un mínimo en el primer trimestre del 2021 y luego aumentaría, aunque sin superarlo, el 3,0% en los próximos 2 años. En este informe se espera que la inflación continúe descendiendo en el primer trimestre del año y se ubique cerca del 1,1%, cifra menor que el 1,8% esperado en el informe anterior, en parte como resultado del efecto de las medidas de distanciamiento social impuestas a principios del año. Tomando todo esto en cuenta, se estima un rango para la inflación total entre el 1,5% y el 3,0% para el cierre del 2021 y el 2,0% y 3,5% para finales del año 2022. La tasa de interés interna y externa de Colombia para el 2021 se mantiene sobre el 1,75%, tal como nos lo muestra la gráfica. En el tercer trimestre, la economía colombiana comenzó a recuperarse del choque sin precedentes ocasionados por la pandemia del COVID-19,
creciendo frente al bajo nivel del segundo trimestre, pero con una tasa de variación anual aún muy negativa. Las cifras del PIB del tercer trimestre confirmaron un ritmo de recuperación de la actividad económica cercano al previsto. De acuerdo con el DANE, en el tercer trimestre el PIB registró una contracción anual del menos 9,5% en una serie desestacionalizada y ajustada por efecto del calendario, y de menos 9,0% en la serie original. La variación anual registrada para este periodo es equivalente a un aumento del 39,6%. Frente al dato del segundo trimestre, cuando la economía recibió el impacto más fuerte del choque por la pandemia. Mercado laboral. De acuerdo con las cifras desestacionalizadas de la gran encuesta integrada de hogares del DANE, en noviembre los ocupados en total nacional y las 13 principales ciudades registraron un crecimiento mensual de 0,8% y 1,2% respectivamente con estas cifras. En el nivel nacional se han recuperado entre mayo y noviembre el 73,4% de los empleos que se perdieron entre marzo y abril y el 71,6% para las 13 principales ciudades. La tasa de interés interna y externa de Colombia para el 2021 se mantiene sobre el 1,75%, tal como nos lo muestra la gráfica. En esta balanza de pago encontraremos las principales cuentas. En los resultados de la cuenta corriente del año 2019 comparado con el año 2020, nos damos cuenta que existió un déficit atribuido al desplome del comercio que se vivió en la época y el panorama al que se enfrentó los mercados globales, tales como es el lunes negro que se evidenció y la guerra de los precios entre Arabia Saudita y Rusia, lo que tuvo como impacto en el déficit de la cuenta corriente. Para el año 2018, el déficit de la cuenta corriente fue reportado como el más alto que se tenía toda la proyección fiscal presentada. En el momento esto correspondía al alza del dólar, lo cual fue compensado parcialmente con el PIB nominal. En la gráfica que vemos en pantalla nos encontramos el M1, M2 y M3, que corresponden al valor agregado monetario de Colombia. En el año 2018, en el mes de enero, en el M1 tenemos un valor de 99.628,6, en el M2 de 428.365,3, en el M3 un valor de 466.996. Este mismo año, en diciembre, cerró el M1 con 116.395,8, el M2 con 459.008,6. En el M3 con 504.403,7. Para el año 2019, en el mes de enero, en el M1 nos arrojó un valor de 107.764,6. En el M2, 450.513,6. En el M3, 490.944. Este mismo año, en el mes de diciembre, también se vieron los siguientes valores. En el M1, 127.881,6. En el M2, 498.840,5. Y en el M3, 543.914,1. Para el año del 2020, en el mes de enero, el M1 abrió con 119.463,6. En el M2 hubo un valor de 492.345 y en el M3 hubo un valor de 536.960. En el mismo año, en el mes de enero, se registraron los siguientes valores. M1, 161.069,4. M2, 570.270,4. M3, 619.409,1. La siguiente gráfica nos muestra la curva de PILIS en Colombia. Como muy bien podemos ver, en el año 2018 la tasa de desempleo fue de 9,7%, con una tasa de inflación de 3,18%. Para el año 2019 la tasa de desempleo fue de 10,5%, con una tasa de inflación de 3,8%. Y para el año 2020 la tasa de desempleo fue de
15,9%, con una tasa de inflación de 1,61%. Si nos podemos dar cuenta, en el año 2020, donde ocurrió todo lo de la pandemia, el desempleo aumentó con 15,9% y la inflación se redujo con gran diferencia. Bueno, y por último, economista Yurani, me gustaría saber sus opiniones o su punto de vista respecto a Colombia, de que por qué es bueno invertir en este país. Pues Colombia tiene múltiples ventajas geográficas que posicionan el país como un destino clave de la región. Ser el único país en Sudamérica con costa en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe, que le permite tener una amplia ventaja para el comercio exterior. Eso también es muy cierto, además de que en el 2019 Colombia se ubicó como en la cuarta posición respecto a la economía. Y también en cuestión de beneficios tributarios, la cuenta con una multiplicidad de beneficios para las personas que quieran invertir aquí, ya que es capital extranjero, ¿no es cierto? Sí, en realidad Colombia es un país muy bueno para invertir. Y también que dinamiza bastante la economía local estas inversiones extranjeras, ¿verdad? Así es. Bueno, pues no siendo más por el momento, economista Yurani, muchas gracias por el espacio que nos ha brindado esta noche. Muchas gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Esto ha sido todo por el momento. Que tengan buena noche.